en el sentido de que se le ha prometido mucho, pero en realidad es poco o nada lo que le llegó, dice, ¿verdad? Y la necesidad es extrema por las deudas que acarrea una enfermedad como esa, ¿verdad? Que sabemos que es bastante dura y se publican también, digamos, las cuentas en donde se puede depositar. Entonces orero pero no tengo retorno, así que por ahí te digo, ¿dónde mandó a Jaguare ahí de UPR? Visité algo, y que tu hija lleva a mí, ya no está en visa. Oye, sale conmigo, ego acepté, oye, vagina, Ramón, peja, el último bicho, ¿ves? Yo creo que siempre, y en más una ocasión acá en tu programa directo, me tocó decir que es lamentable cómo el Estado se muestra ausente con aquellas personas o personalidades que a través de su labor, sobre todo artística o cultural, han posesionado a Paraguay en la consideración no solamente nacional, sino que internacional. Eso ocurrió con tantos artistas, cantantes, ejecutantes, compositores. Bueno, y dentro de toda esta serie de, digamos, de actividades que están vinculadas al arte, a la cultura, está lo que a Ramón en este caso le tocó desarrollar. Y siempre lo hizo desde un punto de vista muy modesto, ¿verdad? Porque por más que haya estado en un medio de comunicación tan importante, tampoco eso le hizo millonario a él, ¿verdad? Y eso es cuando en circunstancias como estas se resiente en la economía personal, en este caso con lo de Ramón, pero en cualquiera de los casos con cualquier artista afectado, ¿verdad? Y es una cuestión tan importante lo de él, porque a través de ese programa en televisión, que por más que uno veía que no, hoy cuando de Bimbo Pie, pero sin embargo, muchísima gente en muchos lugares, por no decir en todos los lugares del Paraguay, siempre acompañaron su programa en televisión y se convirtió en un bastión de la soberanía, de la identidad. Como te dice, con luces y sombras, pero al fin y al cabo, durante tantos años fue el único lugar donde nosotros podíamos ver, escuchar el guaraní o de la música, inclusive en algún momento cuando a través de su programa él invitaba a los artistas, sobre todo a los artistas menos promocionados, de distintos puntos que venían, llegaban al canal. Yo tuve muchas oportunidades en que fui a ver programas con él y era impresionante ese desfile de artistas que uno al llegar allí ya veía 4 o 5 conjuntos, Azul, San Pedro, y la gente siempre tomó como una vitrina muy importante de donde exponerse ante la consideración ciudadana el programa de Ramón, allá donde me más bien de Yecoama, y que toma Pichajape, está tapizando derecha, güero, y que toma de Noia, de Juan Manuel Pudajei, entonces creo que si hacemos una observación más profunda del trabajo de él, así como tantas veces te dije el caso tuyo acá en Cáritas, que son 40 años de programa, eso tiene que tener una forma respetuosa de atención por parte del Estado paraguayo, porque permanecer 40 años, en el caso de él casi 30 años ya en televisión, en un horario diario, con la excepción del sábado y domingo, y obviamente que él otra vez asumía otro compromiso después, siempre tiene, creo que un doble mérito, o más inclusive, por lo que estaba haciendo, es decir, rescatar lo nuestro, promocionar lo nuestro, difundir lo nuestro, jerarquizar lo nuestro. Por eso bien, creo oportuno, Edilberto, a través de tu importante programa que llega a tanta gente, hoy está movilizado, mira, porque aprovechaba Ojendúa, y esa va a la escuela, pero en Javier,
ahí oña Temijamá y Murvichacuera, ¿qué le hace a Itaipú o a Cenetá desembolsar una suma de dinero que en alguna medida pueda permitir salvar la vida de una persona tan importante por todo lo que hizo y por todo lo que puede seguir haciendo, ¿verdad? Así es que, aprovechando un poco y con el perdón de que Sara tan y luego este llamado a la conciencia de las autoridades nacionales para extenderle la mano solidaria a Ramón, una persona que merecidamente, en este caso, debe recibir la atención del Estado paraguayo. Upechaite, yo de repente imaginaba, por un lado el canal donde vos mismo decías que desde su juventud prácticamente él está por Canal 9, ¿verdad? Sí. Después también el tema de los músicos, ¿verdad? Hay tantas asociaciones de músicos que existen fuera de lo que hay APA y todo eso, pero está Musal y bueno, cada ciudad parece que tiene su grupo de asociación de músicos, ¿verdad? Los mercados, ¿te acuerdas cómo nuestra gastronomía él difundió mucho también, ¿verdad? Tantas cosas se podría hacer con festivales, con, no sé, de repente una gran comilona, pero no sé, o falta sí. Lo que siempre duele, Gilberto, y duele, bueno, por lo menos a quienes tenemos la conciencia de lo que es el Estado, de lo que en este caso es el patrimonio del Estado paraguayo, en que, por ejemplo, tanta gente se dedique a hacer lo que se le antoja con la plata del Estado, ¿verdad? Pecheite. Y que justo para eso llegó a Lupania la gente. Y me parece una cuestión tan absurda, tan fuera de lugar, esto de boca para afuera decir una cosa y luego no cumplir, ¿verdad? Porque eso es lo que en este momento se le está reclamando a las autoridades nacionales, ¿verdad? Al IPS, por ejemplo, que dijo que sí, que todo va a correr por su cuenta, los medicamentos, dice que, no sé, finalmente parece que no fue así. Y no, hasta ahora, eso pues es lo que se reclama, ¿verdad? En este momento recuerdo que el doctor Isaías Freites inclusive hacía también una campaña para que la gente le vea, que le escuche, se convirtió un poco en un intermediario para que el propio Ramón pida la ayuda, ¿verdad? Y dentro de la modestia, ¿verdad? De hecho, no creo que exista un artista, una personalidad así con una trayectoria en el campo del arte o de la cultura, que así nomás salga y pida, ¿verdad? Creo que todos en alguna medida tienen así como una especie de vergüenza natural, ¿verdad? Y no querer hacer eso. Sin embargo, los manguruyos y todos los que están por allí, pues no ponderan. Por un tema, ya ponte más al pulvaipán, más cuanto mía. Y bueno, y entonces nos quedamos en esa circunstancia tan desagradable de tener que esperar momentos así extremos, allí en el límite, ahora de clavarle acá, por allí, pese a toda tu curva, a lo mejor vamos a México, y eso no tendría que ocurrir, ¿verdad? Digo sobre todo por la envergadura de la labor que en el caso de Ramón ha venido haciendo a lo largo de tanto tiempo.